Chicos, trabajo en altura. Trabajo en altura es lo que corresponde a la unidad 4 de riesgos críticos, ¿ya? Ahora, concepto de trabajo en altura, elementos para trabajo en altura, procedimiento instructivo y lo que hacemos es de plan de rescate. Ya, ahora, ¿por qué plan de rescate en la práctica? Porque como es una actividad, una actividad que implica riesgos críticos, básicamente uno, que es el caída de altura sobre 1,8 metros, y el segundo, que tiene que tener maniobras de rescate. Entonces, por esas dos causales, trabajo en altura también se categoriza como un accidente grave cuando ocurre. Y lo otro, que al ser trabajo crítico, tiene que tener para este contexto un plan de rescate, más, sí o sí, el permiso de trabajo. Ya en este caso, el permiso de trabajo en altura. Ahora, estos elementos en la práctica no son excluyentes, o sea, tienen que estar siempre trabajando juntos. Ahora, como la estructura o el formato que ellos puedan tener va a depender de una forma u otra de cada empresa. Cada empresa se va a estructurar y organizar para poder hacer estos tipos de trabajos. Ahora, incluso muchas empresas, por ejemplo, para otorgar los permisos de trabajo, independiente si es para el seguro o lo demás, designan horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder ir a hacer la solicitud, después yo haga la revisión y se dé la aprobación, para que puedan también tomarnos en cuenta. Y luego, dentro del resultado de aprendizaje, diseño un plan de gestión para actividades que impliquen trabajo en altura para el efectivo control en el trabajo o el control de riesgos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a ver un poco esta temática, ¿ya? Hay que, de una forma u otra, ¿cómo se llama? Recordarse algo bien específico. Y para ello, chiquillos, denme un segundito. Cuando vemos esto, en la práctica, vamos a tener siempre el accidente fatal y el accidente de tipo grave. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarlo. Ahora, si lamentablemente el sistema de detención de caída, porque eso es el concepto más correcto, cuando uno habla de trabajo de altura, de una forma u otra siempre uno dice, el arnés para no caerse o anticaídas. No, en el fondo es un elemento de tensión de caídas, porque tú te vas a caer igual, con la diferencia de que tu cuerpo no va a impactar el suelo, que eso es lo primordial para poder tomar en cuenta. Ahora, trabajo en altura, si los elementos de comodidad de control no funcionan, de una forma u otra puede originar un accidente fatal. Ahora, en el caso de que los elementos funcionen y cumplan su cometido, ya vamos a tener un accidente tipo grave. ¿Ya? Ahora, accidente grave básicamente por dos causales. Maniobra de rescate, ¿ya? Por ejemplo, obliga a realizar maniobras de rescate aquí destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tenga por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido, ¿ya? Existen ciertos elementos para lo que corresponde el trabajo en altura que te permiten hacer autorrescate, pero son elementos a veces un poco complejos de poder conseguirlo, producto de que también implica un costo económico, y no es un costo económico menor, ¿ya? O sea, el equipo para trabajo en altura tiene diferencias, y diferencias en dinero a veces bastante considerables, aunque todas las marcas y todos los productos van tendiendo a lo mismo, pero hay diferencias a veces en la calidad del material, que eso también habla un tema de costos. Y el otro tema importante a la hora de hablar de trabajo en altura es cuando ocurra por caídas de más de 1,8 metros por encima del nivel más bajo, tomado como referencia. O sea, del piso a los pies del trabajador, si este cae, automáticamente va a ser considerado como trabajo, o sea, como caída de altura. Ahora, eso tiene también una lectura. Ahora, se incluyen las caídas libres y con deslizamientos, aquellas con obstáculos que disminuyen la altura de caída y caídas detenidas por equipo de protección personal u otro elemento en el caso de que se produzcan lesiones. ¿Ya? O sea, vamos a tener también que, como no solamente por la caída de 1,8, sino que va a quedar detenido por el equipo o el elemento de protección personal. Bajo estas dos características o dos cualidades, trabajo en altura van a implicar accidente de tipo grave, ¿ya?
para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. Ahora, en sí, ¿qué va a ser para nosotros caída de altura? Ya. Esto tiene que tener una corrección. Yo en esto me basé en su momento para hacerlo en una guía técnica que había, pero ya como el concepto de accidente grave, ya a partir de 2017 se maduró ya como un concepto más concreto. Ya ese concepto de 2 metros ya no es tan válido, ¿ya? Sino que el 1,8 metros. ¿Ya? Ahora, les va a tocar un caso de que les pueden decir que trabajo en altura se puede categorizar como desde el metro para arriba, desde 1,5 metros, o desde 50 centímetros. ¿Ya? Y en la práctica eso es incorrecto. Si yo trabajo en altura a una altura inferior de 50 metros, 1 metro, 1,50 metros, cuando yo me caiga, el equipo de tensión no va a funcionar, porque el cuerpo va a caer directamente al suelo. La altura de 1,8 metros, desde el piso al pie del trabajador, supone que el equipo, cuando la persona caiga, va a funcionar, porque tiene las alturas respectivas, pero también va a permitir que la persona quede colgando, no quede tocando el piso. Porque en el fondo, si no pasas ese evento, el equipo de detención de queda no va a servir. Ahora, hay varias cosas que siempre hay que tener, como se llama, en mente. Y es que el trabajo en altura, con lo general, cuando uno quiere también hacer la gestión de este riesgo de una manera más concreta, pero mirándolo como riesgo crítico, lo que uno siempre plantea y explica en las empresas es que no solamente uno tiene que tener todo esto ordenado, sistematizado, como el procedimiento para trabajo en altura, el plan de rescate, revisión de equipo y elementos de protección personal, y aparte las capacitaciones que implique todo esto, sino que también tercerizar o considerar un curso de capacitación para trabajo en altura, ¿ya? Y que este sea realizado por una empresa competente. Ahora, yo siempre he dicho, todos los trabajos que impliquen riesgos críticos, tengamos esta consideración de siempre tener cursos extras y dados y emitidos por empresas que tengan las competencias necesarias para aquello, ¿ya? Ahora, cursos de trabajo en altura, en precios hay variables, hay muchos. Hay desde cursos netamente teóricos, hay cursos teórico-prácticos, hay cursos que implican solamente la parte práctica, ¿ya? Y no, por lo general, siempre, entre mayor cantidad de personas, siempre se hace como una especie de rebaja, ¿ya? Pero eso lo ve netamente cada organismo que da este tipo de capacitaciones, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, trabajo en altura, ¿qué es? Es toda labor que se realiza a más de 1,8 metros de altura sobre el nivel del piso donde se encuentra el trabajador y que además presenta el riesgo de sufrir caída libre o donde una caída de menor altura puede causar una lesión grave, ¿ya? Y caídas de una altura mayor a 1,8 metros como accidentes graves, ¿ya? Y básicamente también porque implica la activación de elementos de tensión de caída y rescate. Ahora, cuando uno habla de trabajo en altura, automáticamente aparece el concepto de caída libre. Y es cuando, por ejemplo, uno toma un elemento y no se da un impulso, sino que cae libremente, ¿ya? Y ese es un tema con lo que corresponde a caída libre. Ahora, uno lo puede ver de dos perspectivas. Primera perspectiva, es cuando tú estás trabajando a nivel de piso y cae algo que está sobre tu cabeza. Uno, que eso también puede ser caída libre, y el segundo es la serie de fenómenos que empieza a pasar en la persona cuando ésta va a quedar o queda suspendida. Y eso, chicos, es algo bien decidor. De hecho, déjame presentarlo un poquito. Ahora sí. Cuando uno ve el tema de trabajo en altura, en primera instancia van a haber dos zonas del cuerpo que van a ser las que se van a ver más afectadas de una forma u otra. La primera, las piernas. Específicamente la zona de los muslos, ¿ya? Razón motivo. Cuando tú quedas suspendido, ¿ya? En ese contexto se van a empezar a comprimir estas arterias, las que tenemos acá. Y estas son las famosas arterias, las femorales, ¿ya? Ahora, la compresión de la arteria femoral supone
automáticamente que empieza a aparecer un fenómeno, que es el famoso síndrome ortoestático, que en la práctica se va a cortar la circulación sanguínea y tú vas a tener un plazo máximo de 15 minutos. ¿Para qué? Para poder rescatar al trabajador y que esto no produzca un daño a la persona. El segundo punto, que también se ve, o la segunda sección del cuerpo que también se ve afectado, es el torso. Razón motivo, porque el arnés va a pasar, o los precintos pasan por los muslos, pero también pasa por el pecho y va a estar siempre anclado en la parte trasera del cuerpo, justo en más o menos en esta altura, ¿ya? Ahora, hay arneses que tienen anclaje a nivel de pecho, hay arneses que tienen anclaje a nivel de pecho, pero esos tienen una característica muy puntual, que es cuando tienen que hacer descensos asistidos, ¿ya? O tienen que descenso asistido chiquillo en el contexto, por ejemplo, de trabajo en alcantarilla o en ductos que estén enterrados. Y también cuando se tiene que subir por una escalera, pero por escaleras internas, que son escaleras tubulares, y que tienen un arnés específico con un punto de anclaje para a medida que tú vas subiendo, el cuerpo también vaya teniendo una resistencia y si cae o pierde el equilibrio, quede colgando, ¿ya? Básicamente eso también se da muchas veces en los aerogeneradores. Ahora, cuando una persona ha quedado colgada, producto suspendida, producto de una caída de altura, al día siguiente se va a encontrar hematomas en toda la sección de acá y en la sección del pecho y en parte de la espalda, ¿ya? Y son lesiones muy similares a las que tiene una persona cuando sufre un accidente de tránsito, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, nunca olvidar que el plazo máximo o el tiempo máximo para poder realizar un rescate de una persona que ha quedado en suspensión no debe sobrepasar los 15 minutos. ¿Ya? Y eso es algo bien, bien complejo de poder lograr muchas veces. Para ese efecto, a veces existe un elemento que se llama la cinta antitrauma. Ya que eso también les voy a mostrar una, pero próxima semana. ¿Ya? Porque la tengo guardadita. De hecho, está sellada, nunca la he abierto, para que la puedan ver cómo funciona. Ahora, otro... ¿Sí? Compañero Rodrigo le hizo una pregunta por mensaje. Ah, ya no había visto esto, espera. Sí, mira, pero un contexto más del trabajo en sí, Rodrigo, porque lo que pasa es que hay ciertos tipos mira, cuando se tienen que, por ejemplo, limpiar ciertas estructuras, ¿ya? Y en ese aspecto, debiese haber, por ejemplo, un andamio colgante. A veces es más complejo poder tener ese tipo de estructuras, porque los andamios colgantes implica tener que en la sección del techo o de la corona del edificio tener una serie de anclajes para que pueda haber un descenso controlado y poder colocar todo el sistema de descenso de este tipo de elementos. Ahora, un arnés colgante pesa mucho, no es liviano, porque hay un acero específico que es para este tipo de andamios colgantes. Bajo ese punto de vista, cuando hay que hacer ciertas labores como montaje o cosas, pero que implica que la persona tenga que ver hacia allá, ¿ya? Hay unos arneses que son también más desde el punto de vista que pueden estar como sentados, ¿ya? Pero esos son arneses súper específicos. Y ojo, tampoco son arneses muy baratos, ¿ya? O sea, eso también tienen que tomar en cuenta. Por lo general, ese es un tipo de equipo mucho más especializado, ¿ya? Y que el material es de una calidad distinta al arnés común y silvestre. O sea, hay arneses chicos que no son tan caros, pero que la calidad que tienen es como para trabajos más puntuales, como para estar en una persona encima de una plataforma y eh, cuando hay un riesgo de caída en la vertical, como en contextos así. Pero ese tipo de arnés existe, sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero ese es el punto. Y de hecho ese arnés, a ver, hay varias marcas. Hay una marca que es muy, muy buena, que es una marca europea, la PETZL, la PETS, que esa como para trabajo en altura es una de las mejores.
Ahora, hay tipos de trabajo y trabajo en altura. O sea, un ejemplo de trabajo en altura, básicamente, podría también llamarse como el... A ver, lo que están haciendo, por ejemplo, en la subida hacia la Torre Blanca, todo lo que es la limpieza del talud, la postura de la malla y los pernos, ya, eso se puede categorizar como trabajo en altura. ¿Ya? Pero para ese tipo de trabajos, los elementos de detención de caída tienen características muy distintas a los que, por ejemplo, vimos en un taller que hicimos el año pasado. Son características muy diferentes, ¿ya? Demasiado diferentes. Entonces hay que también tener ciertas consideraciones. Cuando uno ve el concepto de trabajo en altura, solamente uno lo ve quizás desde la perspectiva de una construcción en sí. Pero eso también implica más, hay distintas variantes. Una es, por ejemplo, en este trabajo, si las personas tienen que hacer un descenso en esta sección del talud, en ese contexto, en la corona, dejar de presentar un poquito. Miren, en lo que es la corona del cerro, la parte superior, hay un concepto que se llama, un elemento que se llama las patas mineras, que es una pata que se engancha a una profundidad específica, la persona se ancla, se tira el cordaje y la persona puede ir haciendo un descenso. Eso es muy específico, pero para ese tipo de trabajos ¿existe equipo? Sí, existe equipo. Y esta marca que yo les mencioné también las tiene. Hay una marca también de bicicletas que tiene una línea completa también de equipos o elementos de protección personal, ¿ya? Y también tienen equipo de protección para este tipo de condiciones de trabajo. Así que yo siempre he dicho, el tema del trabajo en altura no es restrictivo de lo que es la construcción. Otro ejemplo son las empresas que trabajan colocando señaléticas, pero no las señaléticas de calle, sino las señaléticas en carretera, esos carteles gigantes. Eso también califica como trabajo en altura, ¿ya? Ahora, en la práctica, el trabajo en altura también quizás implique muchas veces el uso de andamios. Eso son en el fondo plataformas que me pueden ayudar a poder alcanzar alturas mayores, que ese es un caso. El otro caso son los manlift o los alzahombres, ya que son equipos mecanizados que permiten poder tomar o tener cierta altura a las personas para que ellas puedan hacer un trabajo en altura, ¿ya? Y eso también son como las variantes que uno puede tener en función de los distintos equipos, para que uno también pueda tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, lo importante de lo que es el trabajo en altura en sí, ¿ya? Lo que en sí es la caída, lo queda libre, y es lo que yo a ustedes lo explicaba recién, que es cuando un equipo puede caer libremente, ¿ya? O una persona, o un equipo, o una herramienta. Ahora, trabajo en altura no solamente va a implicar, de una perspectiva u otra, medidas de control en la vertical para las personas, sino que cuando tengamos personas trabajando en la vertical, en este sentido, todo lo que sea equipo y herramienta puede tener algún sistema de enganche para que cuando éstas caigan o se suelten de la mano de la persona, no impacten al piso, no impacten al suelo, sino que queden contenidas en la persona, retenidas por la persona, mejor dicho. ¿Y eso por qué se explica? Porque vamos a tener una energía, que en este fondo es la energía de impacto, que es con la energía que el elemento va a caer y va a impactar al suelo. Ahora, esta va a tener varios componentes: la masa del individuo, la altura de la caída libre y la constante de gravedad, que en el fondo es esto, 9,8 metros por segundo. Ahora, uno siempre para casos prácticos dice que es igual a 10. Únicamente eso. Si yo tengo un martillo de 1 kilo y cae de 5 metros de altura, en la práctica, si es 1 kilo, por 5 metros tenemos 5, y 5 por 2 son 50. Un martillo que cae a 5 metros de altura va a impactar con una fuerza al piso de 50 kilogramos, que en este caso van a ser kilonewton. Ahora, 50 es equivalente a... Es equivalente, chiquillo, ¿a qué cosa? A, por ejemplo, si uno lo ve en volumen, a 50 paquetes de arroz, uno junto a otro. Ahora, ¿eso qué nos dice a nosotros? Que un casco nos va a servir, por ejemplo, para un impacto como eso.
para poder proteger de ese tipo de impacto? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue la No, pregunta, profe? Disculpa. Que un casco va a servir como para, para proteger el impacto de un elemento que caiga, de un kilo que caiga de 5 metros de altura. no protege. No, profe, no. No, no lo va a hacer. ¿Ya? ¿Y por qué le hago siempre esa referencia? Porque los cascos hay que entenderlo para objetos pequeños que caigan a baja altura. Ese es el concepto también. Cuando uno tiene trabajos en esta condición, ¿ya? Lo ideal es siempre es tener a la estructura, con lo que hemos visto parece en una clase, los arcos o los marcos con mallas sueltas, para que todo elemento sea y caiga y quede contenido en esa sección de malla. ¿Ya? Y esos chicos siempre tienen que considerarse las medidas de control extra. Razón, motivo, porque nosotros quizás nos vamos, o alguien puede olvidarse de que hay trabajo en altura, y quizás no tomó en cuenta que acá podemos tener un área segregada y van a estar haciendo tránsito de personas bajo el lugar donde están trabajando personas en altura. ¿Ya? O sea que acá las medidas de control, cuando uno tiene trabajo en altura, no van a pasar solamente, chicos, por el tema del EPP, sino que también como nosotros tenemos delimitadas y segregadas las distintas áreas de trabajo. Y eso es tema, ¿ya? ¿Por qué razón, motivo? Porque muchas veces no está como a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo? La costumbre o la norma de respetar ciertas reglas básicas. Miren, en trabajo en altura hay varias reglas bien sencillas. Si tengo un andamio de dos cuerpos, las personas deben trabajar así o deben trabajar así. Así o así. A o B. Chicos, ¿cómo dicen trabajar? ¿Ah? Separado, ¿no es cierto? De esta manera, ¿ya? Razón, motivo, porque si cae una herramienta de esta persona, de B o de arriba, va a caer hacia abajo, pero no va a impactar a nadie. Por lo tanto, siempre que tengamos, por ejemplo, trabajo en altura, uno siempre debe privilegiar qué cosa, trabajo de tipo cruzado, no en paralelo, cruzado. Cosa de que las herramientas que vayan cayendo no impacten a la persona que está abajo. ¿Ya? Y eso también es tema a veces, netamente porque se subestima muchas veces el riesgo y se piensa de que el trabajo es tan corto de que no va a pasar nada. Y todos sabemos que a veces siempre pasan cosas. Así que eso es un tema. Bueno, la caída en sí es el movimiento acelerado que adquiere un cuerpo bajo la acción exclusiva de la fuerza de gravedad, la cual ejerce atracción sobre los cuerpos hacia el centro de la Tierra. La energía requerida para detener el cuerpo en caer es proporcional a la masa del cuerpo y a la distancia recorrida. En este caso es la energía de impacto. Entonces, a mayor altura y a mayor masa del individuo, mayor va a ser la fuerza de impacto a nivel de piso. O sea, si uno, por ejemplo, tira 1 kilo de arroz de 10 metros de altura, va a impactar al suelo fácilmente con 100 kilogramos. Ahora, si de 10 metros de altura impacta en la cabeza de una persona que, por ejemplo, mide 1,80 m, ¿ya? Va a impactar con 82 kilogramos. Y 82 kilogramos, ¿va a ser capaz de aguantar un casco? Créanme que no, no lo va a aguantar, ¿ya? O sea, 82 personas es como que tú estuvieses caminando y encima tuyo ese kilo de arroz es equivalente a que te impactara una persona en tu cabeza. Ya, o sea, no va a existir una protección por ese tipo de elementos chiquillos, para que lo tengamos bien claro. Ahora, vamos a tener nosotros siempre distintos riesgos asociados al trabajo en altura, ¿ya? Y eso nunca hay que perderlo, como perderlo de norte. Ahora, vamos a tener un riesgo que siempre va a ser, que está directamente asociado a esto, que es el de caída libre,
¿ya? Y lo que complica muchas veces es la energía que va a recibir el cuerpo, que es la famosa energía de impacto. Ahora, no es lo mismo que la persona caiga de espaldas, de lado, de pie, de guatita o de cabeza. No es lo mismo, ¿ya? Vamos a tener efectos completamente diferentes. Entonces, eso es también como para tomarlo en cuenta. Ahora, estos son los riesgos como directamente en relación, y acá quizás podemos tener riesgos específicos, que en la práctica van a ser riesgos que van a estar definidos netamente por el trabajo que estemos realizando, la característica del trabajo. ¿Se puede hacer trabajo en altura que implique, por ejemplo, aislación y bloqueo? ¿Sí? Sí, trabajo, por ejemplo, revisión de un poste, de un postaje. Trabajos que impliquen quemaduras, como por ejemplo un trabajo en caliente que sea en altura, también puede tener esa lógica. Las radiaciones, podemos estar expuestos a radiación ultravioleta de origen solar, por ejemplo, si estamos haciendo trabajo al aire libre, o también la misma radiación que genera un equipo que es con el que tú estás soldando, ¿ya? Entonces, siempre los riesgos también, no solamente vamos a tener este que es como el riesgo más básico, asociado directamente al trabajo, sino que vamos a tener riesgos específicos que van a depender directamente del tipo de trabajo que estemos realizando, o como uno puede decir también, cómo se está dando el gema en ese contexto bien específico. Ahora, las causas en sí de las caídas de altura, y acá tenemos que a veces ser un poco eh, más crítico. ¿En qué sentido? Les va a siempre ocurrir un fenómeno que el trabajador les va a decir, es que llevo tiempo haciendo esto y nunca me ha pasado nada. Por lo tanto, no creo que porque tú me digas algo, me va a pasar alguna cosa. Ya, y eso puede pasar, eso no les voy a discutir aquello. Ya, eso son situaciones que se pueden dar. Cuando tenemos trabajos críticos o trabajos que impliquen riesgos críticos, siempre el tema de las medidas de control, de una forma u otra, tiene que ser algo bien, ¿cómo se llama? Bien estricto, ¿ya? Bien estricto. Y en ese aspecto, siempre uno va a tener que empezar a ver esto, la falta de valorización del riesgo, no valorización, valorización del riesgo. Que en el fondo, yo trabajador o el trabajador no tome conciencia del riesgo en sí. Y acá hay que detenerse, porque el trabajo en altura, si uno piensa que solamente el riesgo que vamos a tener va a ser este, está completamente equivocado. Ya, o sea, ese riesgo no va a ser solamente por esto, sino que también los riesgos accesorios son los que podamos tener. Y eso es un tema, que nunca hay que tapar el sol con un dedo. Ahora, falta de conocimiento, sí. Si no se tiene una buena capacitación, un buen programa de trabajo asociado a esto, lo más probable es que el trabajador no tenga realmente la real conciencia de lo que está expuesto. Por lógica, no esperemos tener un buen resultado y no esperemos que no le pase nada. La falta de capacidad muchas veces viene dado también porque quizás el trabajador no tiene como las condiciones físicas o actitud física. Ya. Si tengo trabajo en altura en sí implica un riesgo. Y ese riesgo tiene que ser también evaluado. Y esa evaluación de riesgo pasa netamente por qué cosa, porque se le realice al trabajador de manera bien correcta o lo más correcta posible el famoso, ¿cómo se llama? Dentro de los exámenes que le realicen, se le haga la batería para trabajo en altura, que en el fondo es ver cómo se encuentra su oído medio, si tiene alguna alteración en su oído medio, por un tema de equilibrio, y una serie de exámenes también en paralelo, que también se consideran para este contexto. ¿Ya? O sea, eso es una cosa. Lo otro, si la persona sufre de vértigo o le da miedo a las alturas, tampoco va a tener la condición física, o en este caso la condición psicológica, ¿para qué? Para poder hacer trabajo de este tipo. ¿Ya? Por eso es siempre importante también como otra regla básica, que todo trabajador que realice trabajo en altura, valga la redundancia, debe tener su examen y que el examen salga con la batería o aprobado, ¿para qué? Para poder realizar trabajo en altura. ¿Ya? O sea, acá en este contexto no hay que tapar el sol con un dedo. Es así. ¿Ya? O sea, no es porque lo diga yo como profe, pero hay trabajos chicos de que
dentro de los exámenes tiene que estar el riesgo al que está expuesto la persona. O sea, si estamos trabajando en faena subterránea, automáticamente sí que va a tener dos riesgos bien complicados: ruido y sílice. No queda otra discusión. Si voy a estar haciendo trabajo de soldadura en espacios confinados, espacios confinados y trabajo de soldadura. ¿Ya? Y esos chicos es súper sencillo de poder tratar de trabajarlo, porque básicamente cuando yo, empresa, solicito los exámenes, ahí en la misma pauta uno marca prácticamente con una cruz el tipo de riesgo higiénico al que va a estar expuesta la persona, o también no necesariamente higiénico, sino algún riesgo asociado a una característica específica. Entonces, el trabajo en altura tiene su batería, al igual que espacios confinados. En el caso de trabajo en caliente, lo que se evalúa es su exposición a humos metálicos y a radiaciones. Entonces, ahí también para poder tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, nunca veas que el acto en sí y las condiciones son los que de una forma u otra nos explican la ocurrencia de accidentes. Ahora, en las condiciones laborales inseguras vamos a tener temas de superficie de trabajo, condiciones climáticas adversas, equipo de trabajo y peligros anexos, o trabajos anexos también, o características del esquema que pueden estar variando. Mire, en este momento no me recuerdo bien en específico lo que pasa es que en trabajo en altura también implica una componente que se habla a veces muy poco, y que es la velocidad de viento, ¿ya? La velocidad de viento y el tipo de viento. No me recuerdo bien si la velocidad máxima para hacer trabajo en altura, no me acuerdo si son 15 o 20 kilómetros por hora. En este momento no me recuerdo el valor exacto, ¿ya? Porque hay velocidades máximas de viento que están no solamente para trabajo en altura, sino que también para maniobras de izaje, cuando quiero mover un lugar o una cosa de un lugar a otro, pero, por ejemplo, con un camión pluma con un brazo hidráulico. Para eso también hay condiciones de viento bien específicas, ¿ya? Y lo ideal es que los vientos siempre sean constantes. O sea, no me sirve, por ejemplo, tener un viento que sea 5 de 5 kilómetros por hora, suba 20 o baje 30, 40, si sean cambiantes, sino que sea lo más estable posible, pero bajo un rango, que le insisto, no me recuerdo específicamente en este contexto. Ahora, la superficie de trabajo también tiene mucha relación en dónde yo estoy trabajando. Ahora, en la práctica, quizás acá nosotros también podemos, o quizás algo que yo no consideré cuando hice esta lámina, fue los puntos de anclaje, ¿ya? O sea, lo que muchas personas creen es que tengo el arnés, tengo la cola, o el estrobo, o la cola de velón, y yo la pesco y me cuelgo en cualquier parte. Incluso es más, pescan la cola, le dan la vuelta, abren el grillete, lo enganchan y queda así colgando. Y ok, estamos listos y trabajemos donde sea. Y lamentablemente, eso no es tan así. Ya, eso no va a tener esa lógica. ¿Ya? Porque lamentablemente el punto donde yo coloque un enganche provisorio, yo me conecte, tiene que cumplir con ciertas características de seguridad. Y en ese contexto, o en ese caso, es que si una persona queda suspendida, pueda, en la masa o la energía que está generando en la caída, aguantar a la persona una cantidad de tiempo. O sea, ya tenemos ciertas limitantes. Por eso que nunca hay que como experimentar o cómo decirlo sin que suene tan feo, o, o pensar que lo que tenemos como estructura sirve, ¿ya? O sea, en ese contexto, si yo puedo utilizar un lugar para punto de anclaje siempre y cuando tenga una memoria técnica constructiva. Si no la tiene en la memoria, en el fondo yo no sé si va a aguantar una fuerza. De ahí la importancia de tener siempre una correcta como evaluación o ver también cómo están las condiciones del entorno. Ahora, siempre vamos a tener un sistema de personal para la detección de caídas, ¿ya? O en este caso puede ser siempre como detención de caídas más que detección. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener bien claro es de que acá tenemos como el equipo estándar. Y es que el arnés, el conector, en este caso, o el estrobo, ¿ya? Y el estrobo, el punto de anclaje y la estructura. Ahora,
Siempre cuando uno va a trabajar en ciertos lugares, van a haber siempre anclajes estructurales, y son anclajes que uno tiene que preguntar bien si corresponden a anclajes estructurales, razón, motivo, porque tienen características técnicas bien específicas que van a hacer que puedan soportar ciertas fuerzas de mayor forma o mejor calidad. Ahora, por lo general siempre nos puede tocar esto, que tengamos que nosotros mismos colocar conectores de anclaje, ¿ya? Ahora, un conector de anclaje estándar para una persona que pesa 80 kilos, en la cual coloquemos una cola enganchada al punto de anclaje de la persona, puede estar costando desde los 6.000, 7.000 pesos hacia arriba. No tiene un costo económico alto, ¿ya? Lo que sí hay que tener ciertas consideraciones en cuanto al uso y ciertos parámetros, entendiendo que no necesariamente van a ser elementos eternos, que van a tener también un desgaste propio del trabajo en sí. Eso también hay que tomarlo bastante en cuenta. En la práctica, si ustedes se van dando cuenta, acá nosotros tenemos una persona en el cual tiene el punto de anclaje en esta sección. ¿Ya? En la sección, en la parte de acá. ¿Ya? O viendo esto, en la sección de acá. ¿Ya? Siempre hay, porque si los puntos de anclaje se encuentran inferior a la cintura, cuando la persona caiga, va a quedar suspendida. ¿Ya? Ahora, Rodrigo les había comentado un tema de unas personas que ven las personas sentadas, ya dice esta sección. Ya, esos arneses también tienen cierta forma de, o sea, una cierta postura, ¿ya? Pero también vienen con ciertos accesorios, cosas de que permitan que el cuerpo no se voltee tan fácil, ¿ya? Y de ahí que cuando tú quedas sentado, eso también favorece a que la masa del cuerpo vaya en un sentido y también disminuye el movimiento. ¿Ya? Porque hay si se dan ciertas condiciones, puede dar también ese caso de que la persona se gire, caiga y pueda también quedar ahorcado. Ya que eso también es un riesgo que puede suceder. Ahora, otro elemento importante es que estos son elementos plásticos, estos son de nylon, ¿ya? Y el plástico se puede estirar, se puede elongar, ¿sí? No, ¿No? ¿No se puede? elongarlo así como otro tipo de... No, según yo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, no sé, uno toma una bolsa plástica y esta bolsa plástica se empieza a estirar, ¿no es cierto? Hasta un punto que se estira, o hasta un punto, hemos dicho, que se corta. No sé si ustedes se han dado percatado de eso. ¿Por qué se los menciono? Porque en la práctica, todo elemento como esto tiene que ser elementos que se puedan elongar, que tengan una capacidad elástica. Razón, motivo, porque si no lo fuera, el impacto que va a sufrir la persona acá va a ser demasiado grande. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Por el concepto de amortiguador. Usted lo pueden conocer como amortiguador o como shock absorber, ¿ya? O absorbedor de impacto. Que en el fondo, ¿qué hace? Este equipo, por su característica, va a absorber mucha energía para que la energía que no absorba y que sea la menor posible impacte al cuerpo. Eso hay que tomarlo en esa perspectiva. Ahora, lo ideal siempre es que cuando nosotros tengamos esta figura, existe un elemento que nunca se ocupe. El famoso cable acerado, o el cable de acero. Ya. Razón, motivo. Uno, los cables de acero, si tú lo tomas de un punto a otro, luego con una persona y lo tratas de estirar, no lo puedes estirar. Cuesta mucho estirarlo. Y de hecho, es más, si tú lo vas a hacer, tienes que hacerlo con equipo mecánico. No con personas, porque nosotros no disponemos de la fuerza suficiente para poder hacerlo. Y eso es un tema. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una cola, con un cable de acero galvanizado, en este caso, para que no se oxide, teniendo esa precaución a veces, y yo quedo suspendido, y acabamos de tener un tema. Gran parte de la energía
no la va a absorber el elemento, porque no tiene esa propiedad elástica, sino que la va a soportar la espalda. ¿Ya? Eso tiene una lógica. Por lo general, estas colas pueden ser desde los 80 centímetros hasta metro 20, metro 50, dependiendo de la marca y dependiendo de la figura que nosotros queramos trabajar, ¿ya? Para verlo de una perspectiva. Si mide, por ejemplo, 1 metro y una persona cae, de tener 1 metro de largo, pasa a tener 1 metro 20 centímetros. O sea, se va a estirar, se va a elongar. Es un factor de elasticidad. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Cuando tenemos que calcular la distancia a la cual yo coloque el punto de anclaje superior, para poder colocar el punto de anclaje provisorio, colocarle el estribo y la cola al arnés, de manera tal que yo calcular esa altura o esa distancia a la que el trabajador impacte el piso. Por eso es importante considerar estos factores de elasticidad, o el factor que en el fondo el elemento se va a estirar. ¿Para qué? Para yo poder contemplarlo y no calcular una distancia menor, cosa de que si el cuerpo impacta, va a tocar el piso porque yo calculé mal la altura de arriba. Y en el fondo hice mal el cálculo y la persona impacta directo al suelo. Ese es el punto. O sea, ese es el tema que nosotros tenemos que considerarlo muchas veces, porque no se considera. Ahora, estos elementos, claro, son de nylon, son de un plástico específico, pero van a tener también ciertas secciones de acero, ciertas secciones de plástico. ¿Para qué? Para poder darle forma al arnés y poder trabajar también con los distintos elementos para poder anclarse entre sí. Y esto va a desencadenar un inconveniente. ¿El metal conduce la electricidad, chicos? Sí. Sí. Y bajo ese punto de vista, si tenemos estos elementos de nylon, pero con metal, con acero, no van a servir ¿para qué cosa? Para trabajos eléctricos. Porque puede energizarse. O, como lo vimos en la materia anterior, en la unidad 3, podemos tener un contacto indirecto. O sea que yo voy a tocar una parte de la estructura, pero no yo necesariamente, sino una parte del arnés. Y eso es tema, ¿ya? Y lo otro, que si son de plástico, de nylon, este elemento puede servir para trabajo en caliente. No, tampoco. Tampoco. O sea, este tipo de trabajos o equipos me va a servir para cuando yo no tenga riesgos de tipo eléctrico y riesgos que implique fuegos o fuego, temperatura o trabajo en caliente. O sea, ya automáticamente esta medida de control no va a ser válida cuando tenga esos dos riesgos en específico, ¿ya? Ahora, ¿existen elementos para trabajos bajo esas características? Sí, lo existen. Y son los famosos elementos de Kevlar. El Kevlar, chiquillo, es el elemento que se utiliza para los chalecos antibalas. Y ahí tenemos un tema de precio. Ahí no les miento, hay un tema de lucas ahí ya importante. Un arnés como este, más el estrobo y más el punto de anclaje, más básico, de estar bordeando entre los 15.000 y 21.000 pesos. Los tres elementos juntos. No es caro. O sea, es plata, sí, pero no es algo imposible de comprar. En cambio, si yo solamente necesito el arnés el arnés claro de Kevlar, ese puro arnés ya a esta fecha debe estar más o menos costando entre unos 140.000 y 180.000 pesos. Solamente esto, sumado a que en las tallas, a mayor talla, más caro es. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, que estos arneses van a servir hasta un peso máximo para la persona, una masa máximo. Hay arneses que son hasta 80 kilos, hay arneses que son hasta 90, arneses hasta 100 y arneses hasta 120. ¿Ya? Y la diferencia cuando uno los ve juntos, uno dice, pues se ven todos iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se nota más cuando uno lo empieza a ver. Pero son motivos. Por ejemplo, el grosor de la cinta. ¿Ya? La cinta, cuando entre más masa tiene la persona, la cinta empieza a engrosar. Es mucho más gruesa y las costuras son costuras reforzadas. Netamente, porque es la única forma de poder que el arnés en sí aguante más masa. Ya, para también poder tomarlo en consideración. En otras palabras, más calidad.
Sí, sí, se puede decir que sí. Aunque muchas veces tú te das cuenta que el precio, mira, en estos arneses estándar, ¿ya? Tú te das cuenta que quizá no es tanta la diferencia entre uno y otro. O sea, yo me recuerdo que este arnés para 80 kilos debe estar costando más o menos unos 8.000, entre 8.000 y 12.000 pesos. Y el arnés ya para 100 y 120 kilos debe estar costando entre más o menos entre los 18 y los 24 más o menos. O sea, hay rangos de precios que tú puedes ir viendo. Y claro, la calidad es súper distinta igual. O sea, se nota que es mucho más grueso y la costura es mucho más reforzada. Ahora, eso también tiene una lógica. Porque si esto fuese, si una persona pesa 100 kilos y utiliza uno para 80, no le va a servir. Claro. Profesor, ¿ese de Kevlar es solo para trabajo en caliente? No, también trabajo eléctrico. Eléctrico igual. Ah, para los dos sirve para los dos. Para los dos. Ah, ok. Ahora, mira, y hay veces hay temas con eso, porque como no son tan, a ver, los trabajos eléctricos y los trabajos calientes se utilizan, o sea, son trabajos recurrentes, ¿ya? Pero hay trabajos que tienen características muy, muy puntuales, y bajo ese punto de vista son todos los trabajos en altura que impliquen esto, prácticamente los trabajos eléctricos, ¿ya? Los que son trabajos en caliente por lo general se llevan plataformas de trabajo, o se colocan cuerpos de andamio y se trabaja con eso, porque en el fondo es lo que te permite poder, por ejemplo, el levantar una soldadora. Gran parte de los trabajos que implican trabajo en caliente se hace a nivel de piso y se van haciendo las estructuras para luego ir montando las estructuras. Es como lo más lógico, porque ahí vamos a tener ciertas condiciones distintas. En el fondo, ¿para qué se hace eso? Para poder controlar mejor los riesgos. Eso es como el tema mayor. Ahora, tenemos, por ejemplo, la línea horizontal. Nosotros en este contexto vamos a tener siempre que preocuparnos de ver el trabajo en altura en lo que son las medidas de control en la vertical, o sea, en este sentido, pero también vamos a tener en la horizontal. ¿Y para qué va a ser esto siempre? Miren, veamos una cosa bien sencilla. Si tengo una persona que está, por ejemplo, en una superficie, como esta, yo sé que la persona puede llegar hasta un punto, porque si llega más allá de un punto, se puede caer. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que la persona, tengamos una línea de vida horizontal acá, la persona se enganche esa línea y automáticamente vamos a tener, por ejemplo, una restricción de movimiento en este sentido y en este sentido. O sea, hasta un punto y hasta otros puntos. ¿Ya? Eso en la práctica son las líneas de vida o para trabajo en la horizontal. ¿Ya? Netamente, ¿para qué? Para poder evitar que la persona llegue a un punto que tenga caída libre y pueda caer. Netamente por eso se hace ese ejercicio. Ahora, estas colas o estos estrobos, ya que uno los ve, muchas veces son estrobos más cortitos, ¿ya? Incluso hay ciertas marcas que te permiten ir configurando el estrobo para que sea un poco más corto, ¿ya? Que de 60, 80, 100 centímetros. Netamente, ¿para qué? Para que tú lo vayas, ¿cómo se llama? Como regulando el tamaño que tú necesitas. Eso es uno. El segundo, este deslizador horizontal, como es horizontal, por lo general no tiene freno. O sea, tú te puedes mover libremente y mientras tú te vas moviendo, esto se está moviendo contigo, para un sentido o para otro. Hay un caso muy puntual que es cuando ustedes tienen que estar subiendo por estructuras internas, como esto. O sea, por ejemplo, si tú tuviese como una reja que encofra a la persona, esta tiene que subir. Cuando pasa esto, en la parte interna, bueno, el arnés va a tener un punto de anclaje acá, en la parte frontal del cuerpo. Y en paralelo, uno se coloca como una especie como de segunda cola, ¿ya? Y esa cola va a ir con una especie de freno retenedor. O sea, cuando yo voy subiendo, el freno se suelta y voy subiendo. Pero cuando me caigo, automáticamente el freno baja y la persona queda suspendida, ¿ya? Eso se tiene que hacer así muchas veces cuando la persona tiene que ir subiendo, pero a alturas considerables. O sea, no estamos hablando de 3, 4, 5, 10 metros de altura. Estamos hablando de 80, 100, 120 metros de altura. Y vamos a tener también diferencia en cuanto a ciertas líneas de control, pero netamente considerarlo bajo ese punto de vista. ¿Ya? Y de hecho me di cuenta que no había compartido pantalla.
Perdón, chiquillos, es la falta de sueño. Ahora miren, tengo esta situación de acá, ¿ya? Que la persona tiene que ir subiendo por una estructura. Estructuras elevadas implica que no solamente vamos a tener una medida de control que puede el arnés, ¿ya? Que va a tener la persona, sino que también una especie como de reja para encofrarla. Ahora, para poder facilitar la subida y también un sistema de freno, se utilizan ciertos equipos retenedores. O sea, este caso es un deslizador, pero en el contexto de lo vertical es esto mismo, pero con una especie como de freno que baja. O sea, tú subes y esto hace este ejercicio y empieza a subir solo. Pero tú caes, esto baja y frena. ¿Ya? Eso se utiliza netamente para poder favorecer el frenado de la persona. Porque si no tuviese eso, y la persona va subiendo por un túnel, puede ir bajando directamente, ¿ya? Por una gran altura, teniendo una consecuencia para la persona. Los cinturones para esto, porque muchas veces les puede tocar que el arnés venga con el cinturón, o viene el arnés y el cinturón por separado, ¿ya? El cinturón es prácticamente el mismo que el cinturón minero. Ese cinturón en el cual uno se coloca, por ejemplo, la batería para la lámpara o algún equipo o accesorio extra, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, los arneses que uno puede ver en el mercado, vamos a tener el clase A, el clase AB, ¿ya? El clase AE y el clase AP. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque la diferencia entre los arnés no solamente quizás va a ser parte de los cintos, los precintos o la estructura, sino que también van a ser los ciertos tipos de argolla que van a tener para la colocación de algunos accesorios, que eso es lo que tenemos que tener nosotros también en mente. No olvidar que se considera elemento de protección personal, y eso es pregunta de prueba, y eso de hecho lo vimos, que no solamente se considera EPP esto, sino que también los elementos o accesorios que define el fabricante. ¿Ya? Para que nosotros también lo podamos tomar o tener en cuenta a la hora de ver bien si el elemento necesita, por ejemplo, algún otro accesorio o alguna otra cosa en conjunto. Ahora, diseñados para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Deben tener incorporado un elemento de fijación para la detención de caídas y de modo que este se sitúe en la espalda del usuario y entre los omóplatos, ¿ya? Ahora, a mí nunca me tocó presenciar una caída de altura, ¿ya? Nunca, por lo menos a mí. Pero cuando me han mostrado, por ejemplo, ciertas fotos, y después le preguntan a la persona, te va a decir que el dolor en esta sección es bastante grande, ya va a tener marcas en los hombros y marcas en las partes de acá completas de la cinta, ya, por si acaso en el cuerpo de la persona. Y acá, cuando uno empieza a ver un poco esto, se da cuenta que está la compresión, o va a estar la compresión de la arteria femoral por parte de los precintos, ¿ya? De ahí la importancia siempre de qué cosa, de que cuando las cintas se coloquen, tú te pases dedos y te quepa los dos dedos de la mano, ¿ya? O sea, eso es para que la idea del arnés, cuando el arnés esté colocado en la persona, es que ésta no sienta que tengo el arnés puesto, que en el fondo se mueva libre. O sea, si yo me coloco el arnés y quedo así curcuncho, con la espalda comprimida, o algo como esto, ¿ya? El arnés no sirve. Básicamente porque si tú te caes, te vas a comprimir aún más las vértebras. Y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Para poder también tomar en cuenta. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá.